Hola a todos, bienvenidos al podcast del humanismo y el renacimiento. A darle. Bueno, aquí estamos con mi compañero Manuel. ¿Tienes algo que decir? Sí, que estamos sentados que estamos sentados debajo de unas piedras, lo cual es muy doloroso, pero aquí estamos para contarles a ustedes lo que es el Renacimiento. Bien, el renacimiento tiene varias características. Una de ellas es que el hombre era el centro de todo y todo lo que tenía que pasar era a base a sus creencias y de Dios de la iglesia. La iglesia era la que mandaba en esta época que era el renacimiento. Tú, Manuel, ¿qué me puedes decir sobre esta gran época? Bueno, Diego, más aparte de que la iglesia y todo era el centro del universo, entre comillas, pues hubieron varias personas en las cuales pensaron diferente, como por ejemplo hubo un cierto grupo que se dedicaba a recolectar o buscar manuscritos y estos a su vez traducirlos. Pero más aparte hubo una persona, la cual fue el Nicolás Papa quinto, que lo que hizo fue lo mismo, pero a su vez los tradujo del latín y a la vez árabe. Y, y recolectó más de 5.000 manuscritos, tantos griegos como romanos. Muy interesante, Manuel. En la época del Renacimiento se puso un antes y un después al arte, ya que ahora las obras eran tridimensionales y tenían una profundidad más exacta. En esta época estuvo mucho sobre el cuerpo humano, muchas esculturas, a tal punto de poner partes íntimas en las esculturas. Pero, ¿sabes, Diego? También me pongo a pensar que gracias al Renacimiento nosotros tuvimos nuestra independencia, porque claramente, a pesar de que nosotros pensábamos de que si Dios creó este árbol, entonces al árbol le debo de agradecer o a Dios, o si no, como esos memes de Sócrates, si tu poder es la iglesia, ¿qué eres tú sin él? Es lo que me pongo a pensar, ya que gracias al Renacimiento, aparte de que hubo grandes esculturas, monumentos y pinturas, también nos dio formas filosóficas o si no, y también documentos muy importantes para naciones, como por ejemplo constituciones, porque tú sabías que gracias a eso, digamos que en Francia hubo un pequeño revuelto por problemas de la iglesia, ya que en sí la iglesia era la que controlaba todo, ya que le tenías que pagar impuestos y varias cosas, porque el simple hecho de que es que Dios lo puso tal forma y tal cosa. Pero gracias a eso tuvieron varias personas en las cuales pensaron diferente, que no se tenía que ahorrar tanto la iglesia, sino dividirlo entre poderes como poder legislativo, judicial y otro que se me olvidó. Gracias a eso pues tuvimos también nuestra propia constitución y forma de pensar, ya que hay algunos puntos en los cuales no se toca tanto la iglesia y solo entre los tres poderes. Me parece interesante. De igual forma, en esta época se dio un gran salto a la ciencia y sobre todo en la geografía, ya que en esta época se descubrió América. Pero se nos está pasando un detalle muy importante, digo. ¿Dónde se originó? Ni modo que de esta roca. Imagínate que se origine en una roca, ¿no? Ah, hombre. Entonces seríamos seres rocosos y no seres pensantes. Pero bueno, donde se originó fue generalmente en Europa, más concretamente en los países en Italia más que nada, se originó más que nada. El concepto del Renacimiento y el humanismo tratan de la revolución artística e intelectual de los seres pensantes. Ahora sí, somos seres pensantes que nos gusta apreciar el atardecer como Sócrates. Tiene razón mi compañero Manuel. Y esto no se acaba aquí. Falta un participante en este podcast. Alexis, ¿quieres decir algo? Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos personajes que fueron importantes en el Renacimiento y en el humanismo.
Para comenzar les voy a hablar sobre Francisco Petrarca, que es de origen italiano, que fue apodado el padre del humanismo. Algunos de sus aportes fueron que fue el primero en estudiar y valorar a los autores antiguos de Grecia y Roma. Decía que el ser humano era capaz de hacer cosas increíbles y que tiene valor por sí mismo. Escribió poemas hermosos en italiano, no solo en latín, lo que ayudó a la gente común a que entendiera la literatura. Erasmo de Rotterdam, que es de origen de Países Bajos. ¿En qué aportó él? Algunos de sus aportes fue que escribió un libro famoso llamado Elogio de la Locura, donde se burlaba de la ignorancia y de los abusos de la iglesia y los ricos. Quería que la gente usara la razón y pensara por sí misma, no solo creyera en lo que decían en la iglesia o lo que imponían sobre algunos dioses. Fue el máximo representante del humanismo cristiano, es decir, unir la fe con el conocimiento. Otra cosa que se puede destacar de él es que era muy inteligente, sabía mucho de latín, griego, y que muchos leían sus libros porque escribía muy detalladamente, claro y con mucho humor. Leonardo da Vinci, el cual trajo a nuestra época aportes muy importantes a la arquitectura, ingeniería, ciencia y pinturas, incluso en la anatomía humana, ya que él desde esos tiempos usaba mucho su pensamiento para investigar y crear inventos como por ejemplo el helicóptero o los tanques mucho antes de que se crearan o se hicieran realidad. Él viene de Italia y podría decirse que algunas de sus obras más reconocidas es La Última Cena y La Mona Lisa. El personaje del que vamos a hablar es Miguel Ángel, que viene de Italia. Algunas de sus aportaciones fueron que era un genio tanto en la pintura como en la arquitectura. Él se encargaba mucho tiempo en perfeccionar sus esculturas. Una muy famosa que hizo fue la estatua de David, que muestra la perfección del cuerpo humano. Pintó todo el techo de la Capilla Sixtina en Roma, con escenas bíblicas increíbles. Sus obras tienen mucha fuerza, drama y muestran al ser humano como algo poderoso y hermoso. El quinto personaje del que vamos a hablar es Galileo Galilei, que es conocido como el padre de la ciencia moderna, ya que mejoró el telescopio y se encargó de demostrar científicamente que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés como se creía antes. Él tiene un origen italiano y en ese tiempo él tenía la creencia de que para poder demostrar algo no solamente se tenían que leer libros, sino se tenían que hacer muchos experimentos. Pero él en esos tiempos tenía muchos problemas con la iglesia, ya que sus ideas no eran reconocidas, y eran diferentes y eran mal vistas antes, pero jamás se rindió y siempre defendió lo que había descubierto. Bueno, me encantó charlar contigo del Renacimiento y el humanismo. Muchas gracias por acompañarme en el podcast y pues gracias a ustedes por vernos. Adiós. Adiós.